Muy buenos días a todos. Habla con ustedes José Hernández, socio de la compañía. Vamos hoy a compartir con ustedes algunas reflexiones que hemos hecho en estos últimos días a propósito de la obligación que tenemos todos de compartir un tema y los efectos que tiene el coronavirus frente a lo que es el valor de los activos que cada una de las compañías y en general cada uno de los empresarios tienen reflejados en sus estados financieros. Dada la importancia de este tema y efectivamente el gran efecto que puede tener sobre los estados financieros, las revelaciones y finalmente sobre el concepto de valor razonable que el mercado, los usuarios y terceros tomarían de los conceptos afectados por concepto de deterioro causado fundamentalmente por esta situación de pandemia global. Vamos entonces a tratar el tema del deterioro del valor de los activos de acuerdo con la ley 36 y la sección 27 de NIF-PYMES. A todos, muchas gracias por vincularse con nosotros. Creemos que es un tema de actualidad, creemos que es un tema que nos va a permitir a todos reflexionar sobre la información financiera que a partir de la fecha, es decir, ya a partir de hace un mes y quizá un par de meses debemos estar produciendo, considerando a hoy todos los efectos que están de alguna manera ocurriendo en la economía mundial. Muchas gracias por venir, compartamos esta oportunidad. Va a ser básicamente monitoreada por uno de nuestros profesionales destacados en NIF y estoy seguro que con él vamos a aclarar todas las dudas que se presenten. Muchas gracias, buen día y adelante, Boris. Vale, perfecto. Muchas gracias, don José. Para todos ustedes, muy buenos días. Me presento, soy Boris Cárdenas, supervisor del área IFRS de Grant Thornton, y para nosotros como firma es un placer poder compartir el día de hoy con ustedes. Nuestro objetivo a lo largo de 4 o 5 jornadas o webinars que vamos a realizar más adelante es como poder abordar de manera muy práctica los efectos que pudiesen llegarse a presentar en los estados financieros de periodos intermedios, ya pensando en el año 2020, preparación de estados financieros del año 2020, porque estoy muy seguro que ustedes han sido muy juiciosos y ya cerraron sus estados financieros del año 2019 con todas las implicaciones que hubiese podido conllevar el desarrollo de sus actividades y operaciones, ¿de acuerdo? O sea que las capacitaciones que vamos a abordar en adelante, esos webinars, cerca de 5 o 6 webinars que tenemos, que estamos planeando para ustedes y que hoy empezamos con el primero de ellos, es poder identificar aquellos posibles impactos que se van a presentar en los estados financieros de periodos intermedios y del cierre anual al 31 de diciembre del 2020, sobre todo en términos de estimaciones contables, de aquellas normas que antes no les habíamos dado como esa importancia porque aparentemente nos sentíamos muy seguros y la economía pues venía respondiendo a aquellas actividades que venían desarrollando las compañías, ¿de acuerdo? Los objetivos básicamente que pretendemos desarrollar en el día de hoy, de acuerdo a las invitaciones que seguramente ustedes también recibieron, vamos a enfocarnos en evaluar como los indicios del deterioro del valor de los activos, viéndolos desde la perspectiva, nos vamos a enfocar sobre todo en los activos no financieros. Ya vamos a ver en detalle a qué tipo de activos vamos a aplicarles o nos vamos a enfocar en la capacitación del día de hoy. Pero pretendemos no solo evaluar los indicios de deterioro, sino también poder en la práctica analizar cuál es el cálculo que deberían hacer cada uno de ustedes en sus compañías para poder demostrar en estricto sentido si los activos se han o no deteriorado de acuerdo a las variables que nos exige la norma, ¿de acuerdo? Con posterioridad, entonces, nos vamos a enfocar en el reconocimiento contable, haciendo énfasis en la política de medición posterior que pudiesen tener las compañías, o mejor, ustedes en sus compañías, en la medición de activos como propiedades, planta y equipo, que todos sabemos que pueden ser medidos bien sea por el modelo del costo o por el modelo de la revaluación. Como lo prometido es deuda, hay una presentación que seguramente les vamos a compartir a ustedes, pero lo que pretendemos es enfocarnos en el Excel, ¿de acuerdo?
O sea que vamos a tratar de que todo lo que hagamos hoy lo vamos a ver desde el Excel y solo en aquellos casos donde sea necesario vamos a ir al PowerPoint como para abordar algunos temas o tics que sean muy claves, ¿de acuerdo? Empecemos con una hoja en blanco y vamos a plantearnos una primera pregunta, que es la clave para el día de hoy, y es preguntarnos, entre todos nos vamos a hacer esta pregunta, y es, ¿existen indicios de deterioro del valor de los activos? Para toda pregunta, o mejor, para esta pregunta especial que tenemos y que ustedes están visualizando en estos momentos en sus pantallas, pueden haber solo dos posibles opciones de respuesta. Me gustaría que ustedes me ayudaran a responderla. Mire que vamos a empezar desde lo simple y luego vamos a llegar a un poco a lo más complejo. Ustedes me ayudan allá escribiendo. Como todos tienen habilitado su chat, entonces ustedes vamos a hacer que esta capacitación no la desarrolle solo Boris, sino que vamos a hacer un complemento entre todos, ¿de acuerdo? O sea, yo lo que pretendo es que vaya a ser muy participativa. Ustedes allá me escriben. Mire que no se preocupen que nadie les está viendo, simplemente ustedes allá escriben Boris no, Boris sí, o yo considero. Las preguntas que puedan, que ustedes tengan, pues si quieren las pueden ir escribiendo y vamos a sacar un espacio en el que podamos abordarlas, ¿de acuerdo? Entonces, como seguramente algunos de ustedes me están diciendo en estos momentos, toda pregunta va a tener como dos posibles opciones de respuesta, o sí o no. Entonces, por un lado podríamos decir sí, o mejor empecé, y por el otro lado no. O acá digamos no y sí. ¿Listo? Si yo respondiese que no a esa pregunta, eh, ¿qué considerarían ustedes que debería pasar en este caso? Entonces, mire que ya Sandra por allá nos responde, también Olga nos dice que hay que hacer un árbol de decisiones. Perfecto, ¿de acuerdo? Entonces, si yo respondiera que no a la pregunta, pues entonces en la práctica deberíamos hacer lo que nos gusta a cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que nos gusta a cada uno de nosotros? No hacer nada. Y eso es muy peligroso, porque hasta ahora habíamos tenido la forma de poder desvirtuar la existencia de evidencia objetiva de deterioro y como los flujos de efectivo seguramente y los resultados de la compañía eran positivos, podíamos sacarle como el cuerpo a la norma, pero ya todos sabemos que estamos viviendo una situación coyuntural. Como el no tiene relevancia, porque si yo respondo o logro demostrar que no hay indicios de deterioro de valor, la norma no requiere que yo haga el cálculo del valor recuperable, entonces la capacitación de hoy vamos a enfocarla en lograr evaluar aquellos indicios que la norma nos tiene establecidos para llegar a argumentar en estricto sentido si hay o no evidencia objetiva de deterioro que conlleve a que el activo sea revisado. Por tal motivo, quitamos el amarillo del no y nos vamos a centrar el día de hoy en abordar los criterios de deterioro desde la existencia. ¿Qué me dice la norma? Entonces, para poder evaluar esos indicios o indicadores de deterioro de valor, voy a darle a la gerencia digamos como que voy a darle una ayuda para que ella se pueda apoyar, unos indicadores en las que ella fundamente el análisis para llegar a la conclusión de si hay o no. Puntualmente, hay dos normas que de hecho es importante que lo aclaremos de entrada mejor, que en el día de hoy nos vamos a enfocar en los criterios de la NIC 36, deterioro del valor de los activos, y de su norma relacionada en pymes, que es la sección 27. Los activos que se analizan bajo el alcance de estas normas van a ser activos que me imagino que todos ustedes en sus compañías van a tener propiedades, planta y equipo, por lo menos un activo intangible. Entonces, mire que no nos vamos a escapar este año de hacer este análisis, ¿de acuerdo? Se analiza la plusvalía, activos por derechos de uso en aquellas compañías, si sus compañías pertenecen al grupo 1 y ustedes muy juiciosamente hicieron la adopción de la NIF 16 el 1 de enero
del 2019 y han cerrado ya sus primeros estados financieros aplicando este estándar, no estándar de arrendamiento, pues se requiere que esos activos por derecho de uso también sean sometidos a análisis de deterioro, propiedades de inversión que sean medidas al costo, activos biológicos que sean medidos al costo, y los únicos activos financieros que quedan dentro del alcance de estos estándares van a ser las inversiones en subsidiarias, inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Listo, solo para efectos de calcular el deterioro del valor de los activos. Como ustedes observan, casi que los activos que se someten a deterioro son iguales en la mayoría de los casos entre un estándar y otro, con dos diferencias puntuales que ahí las podemos validar y son los activos por derecho de uso, que solo se evaluarían para las compañías de grupo 1 que apliquen la NIC 36 y es lógico porque la sección 27, aún no, pese a que se está en un proceso de revisión por parte del IASBI, aún no se ha tomado la decisión de si se van a adoptar para pymes esos criterios que ya fueron definidos en plenas. O sea que es muy importante tener en cuenta, en pymes todavía no se tienen activos por derecho de uso derivado del reconocimiento de contratos de arrendamiento. Y una de las principales diferencias que hay entre la NIC 36 y la sección 27 es que la sección 27 incorpora, digamos, el contexto técnico que debería aplicar una compañía para validar el deterioro del valor de sus inventarios. En NIF plenas, el deterioro de los inventarios se analiza directamente en el estándar propio que es la NIC 2. En lo demás, lo que vamos a hablar el día de hoy va a ser correlativo entre NIF plenas y NIF pymes, como para que ustedes lo tengan presentes, porque en el grupo o en la audiencia que tenemos el día de hoy, seguramente vamos a tener compañías o que bien apliquen NIF plenas o que apliquen NIF para las pymes. Vale, haciendo la aclaración de a qué tipo de activos vamos a aplicarles la norma NIC 36 y sección 27, evaluemos los indicios de deterioro. En la NIC 36, el párrafo 12 y en la sección 27, el párrafo 27.9, abordan unos indicadores. ¿Qué es lo que he hecho literalmente como para facilitar el entendimiento o la aplicación de esos indicadores? Lo único que hice fue pasarlos desde la norma. Si ustedes voy a permitirme un momento a abrirles literalmente el párrafo, los párrafos, aquí vemos el párrafo 12 de la NIC 36, eso es lo que hacen las compañías cuando definen sus políticas contables. Con estos indicadores, básicamente los ponen entre signos de preguntas y crean un checklist o un test de evaluación de deterioro. Entonces, el primero de ellos me pregunta la norma de si existen indicios observables de que el valor del activo ha disminuido durante el periodo significativamente, más que lo que cabría esperarse como consecuencia del paso del tiempo. Entonces, en ese análisis juicioso que yo estoy seguro que van a hacer muchos de ustedes, les aclaro en primera instancia que la norma requiere que se analice una vez al año. Digamos, el requisito de aplicación es una vez al año para aquellas compañías que no preparen estados financieros de periodos intermedios, que en Colombia pueden ser la mayoría de nuestras compañías, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que nosotros como firma les recomendamos? Que no dejen esta norma para el 31 de diciembre, sino que se den la oportunidad de aplicarla en periodos intermedios. Pensemos en que ustedes lo podrían hacer para los estados financieros que van a cerrar a marzo o como mínimo que lo hicieran en esos estados financieros semestrales. ¿Por qué esa recomendación nuestra? Porque sucede que si la gerencia de la compañía va a tomar decisiones importantes respecto a, todos estamos muy preocupados por los flujos de efectivo, ¿no es cierto? En estos momentos coyunturales donde la economía está viéndose afectada por las medidas restrictivas que ha adoptado el gobierno nacional, todos vamos a querer cuidar mucho la caja, optimizar la caja, y parte de optimizar la caja podría ser salir a disponer de algunos activos o estratégicos para la compañía o activos que no estén siendo lo suficientemente rentables en estos momentos. Y cómo vamos a evidenciarlo, seguramente a través de análisis de test de deterioro y demás, y que esa información vaya a ser oportuna para la toma de decisiones, que es lo que busca al final del día también
la información bajo norma internacional. Si ese valor razonable de los activos ha disminuido, entonces como la pregunta que nos habíamos planteado anteriormente, podríamos tener dos opciones de respuesta, o sí o no. Si mi respuesta, yo voy y hago un análisis, determino y me doy cuenta que en el mercado esos activos han disminuido significativamente, entonces básicamente sí, documento qué observaciones al respecto tengo y cuál fue la fuente de la información. Pero vamos a pensar que no, que los activos incluso siguen teniendo el mismo importe. Luego la norma nos pregunta, ¿durante el periodo han tenido lugar o van a tener lugar en un futuro inmediato cambios significativos con incidencia adversa sobre la entidad referentes al entorno legal? Entonces la pregunta es, vamos a enfocarnos en Colombia, ¿listo? Definamos un alcance puntual en Colombia, preguntémonos, bueno, de los últimos decretos reglamentarios, de las últimas leyes que haya podido expedir el gobierno nacional, ¿cómo como compañía me he visto afectado o beneficiado en el entorno, en el efecto económico? Entonces démonos cuenta que estos decretos a partir de en marzo más o menos en Colombia que se empiezan a adoptar medidas de confinamiento obligatorio, lo que pasó con la economía es que se ha detenido en muchos de los sectores, ¿de acuerdo? Que ni siquiera nuestras compañías en estos momentos están generando flujos de caja, pero que sí tenemos la nómina, por ejemplo, de los empleados y demás. O sea que hoy podamos decir que nos escapamos a los efectos del entorno económico va a ser muy difícil de documentar. Entonces, casi que yo creería que para este caso la respuesta casi que sería que sí, ¿no es cierto? O sea, que ya por lo menos tenemos un indicador desde lo económico que nos va a llevar a nosotros, en este caso, a concluir que habría necesidad de hacer un análisis de deterioro. Como uno de los factores que vamos a considerar para efectos del cálculo o del deterioro o cálculo del valor recuperable de los activos es una variable que guarda relación con el descuento de los flujos de efectivo futuros de los activos, entonces acuérdense que cuando vamos a calcular un valor presente como mínimo necesitamos un valor, necesitamos un plazo y necesitamos una tasa de interés. Pues esa tasa de interés o tasa de descuento que toma como referencia la compañía para calcular el valor presente de esos flujos futuros, en la medida en que una tasa de interés incremente, pues el valor presente termina siendo menor, perdón. O sea que en ese caso, ustedes deben ser muy juiciosos con la definición de la tasa de descuento que lo vamos a ver más adelante. Pero pensemos incluso que no se ha presentado ningún efecto significativo sobre la tasa. Otro indicador que nos plantea la norma de fuentes externas de información, nótese ustedes que estamos refiriéndonos más como al entorno legal o económico que puede llegar a afectar la compañía. Y se nos pregunta es, ¿el importe en libros de los activos netos de la entidad, es decir, el patrimonio de la entidad, es mayor que su capitalización bursátil? Entonces, algunas compañías que cotizan en el mercado público de valores, podría estar pasando que por la situación coyuntural el valor de sus acciones pueden haber presentado caídas significativas. Preguntémonos, por ejemplo, imaginémonos acciones como las de Avianca, que venía teniendo problemas a nivel financiero, pero ahora su operación está parada porque las medidas de restricción obligatorias del gobierno impiden vuelos nacionales y vuelos internacionales. Preguntémonos en compañías, se me ocurre como Ecopetrol, ¿qué estará pasando en estas compañías petroleras con los precios que estamos viendo ahora del petróleo? ¿De acuerdo? Que incluso en algunos casos, por ejemplo, en el petróleo de referencia WTI, se está pagando para que lo reciban algunas compañías porque no hay dónde almacenarlo. De hecho, porque la economía en estricto sentido, pues, o para estas compañías, tiene razón de ser en el que nosotros estemos con nuestros automóviles en las calles, donde que los aviones estén operando y demás. ¿Listo? Entonces, importantísimo eso. Pero nosotros no cotizamos en un mercado público de valores, seguramente no nos vamos a ver afectados. Pero luego la norma también lleva a la compañía que haga un análisis de fuentes internas de información. Y esas fuentes internas de información ya es dentro de la compañía, es voy a evaluar mi casa para saber cómo están operando esos activos. Y la norma nos plantea otro indicador, se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico del activo. Seguramente en nuestras compañías vamos a tener un área de activos que se encarga propiamente
de hacer una hoja de vida al activo, de velar por el mantenimiento. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes, bueno, ¿y cómo podemos evidenciar, por ejemplo, que un computador, un servidor o demás no está funcionando de la manera adecuada? Pues entonces allí vamos a tener seguramente el respaldo del ingeniero de sistemas, pero ¿cómo vamos a saber si las máquinas que están destinadas a la fábrica operan o no? Porque va a haber seguramente un personal de mantenimiento, ¿de acuerdo? Evidencia interna que me lleve a pensar que en estricto sentido los activos no están operando de la forma prevista. De hecho, ahora no es que no estén operando porque no puedan, es porque estén presentando fallas. No, seguramente ahora los activos no están operando es porque los funcionarios o operarios no han podido desplazarse a estas fábricas. Lo que se espera el 27 de febrero con las nuevas medidas que va a adoptar el gobierno, que se ha pensado en reactivar sectores económicos como el de la construcción y el de la infraestructura. Es posible que allí vuelvan nuevamente ese tipo de activos. Durante el periodo han tenido lugar o se espera que tengan en el futuro inmediato cambios significativos en el alcance o en la manera en la que se espera usar el activo que afectarán desfavorablemente a la entidad. Entonces, mire que muchas compañías en estos momentos seguramente van a empezar a tomar medidas en torno a qué van a hacer con los activos. Por ejemplo, ¿será que conviene salir a vender algunos activos en estos momentos? ¿Será que esos activos, yo les hago una pregunta, de hecho no evaluemos la situación económica de las compañías, mejor preguntémonos cada uno de nosotros si realmente ustedes en estos momentos están pensando en salir a comprar un carro, si ustedes están pensando en salir a comprar un plan turístico para irse a Cancún o para irse a Europa, o si ustedes están pensando en estos momentos en salir a comprar ropa, televisores, lavadoras. Yo creo que aprendimos de una situación que no es muy fácil y que está causando muchas afectaciones, no solo en la economía, sino en la vida también de las personas, que Dios quiera se pueda pasar pronto, y es que pasó a ser primordial para nosotros el consumo de productos de primera necesidad, alimenticios y demás, y a preocuparnos por el ahorro. O sea que si vamos a tener ahora mucho dinero, nosotros como personas naturales, seguramente la prioridad nuestra no va a ser salir a gastarlo en algo que consideremos no necesitamos. Pues mire que esta decisión que podemos entrar a experimentar esos cambios de hábito en los consumidores van a afectar a las compañías, a este tipo de compañías que entonces hoy producen autos o para la venta, o que tienen neveras, lavadoras, o que tienen computadores, o que tienen entonces veamos cómo esta situación está cambiando la manera como antes pensábamos las personas naturales, y al final del día nosotros somos los que terminamos consumiendo. ¿Listo? Entonces, seguramente podríamos llegar a pensar de que se puede llegar a presentar un efecto en ese tipo de activos. Luego, la norma nos plantea otro indicador. Se dispone evidencia procedente de informes internos que indica que el rendimiento económico del activo es o va a ser peor que el esperado. Lo vamos a ver en nuestros casos prácticos en el cálculo, donde nos vamos a dar cuenta que podría llegar a evaluarse que la compañía no va a generar seguramente los mismos flujos de efectivo futuros, y que en algunos casos las operaciones podrían llegar a reducirse a más del 30, 40 o 50%, llegando a afectar la situación. ¿Listo? De cómo se desarrollan las actividades. Esta lista o estas preguntas que hemos visto no pretenden ser exhaustivas, porque de hecho la misma norma establece que si usted como compañía considera que hay otros indicadores que le lleven a concluir que hay evidencia objetiva de deterioro, entonces usted los documenta y procede al cálculo. Mire que antes lo que hacían o lo que hacíamos la mayoría de nosotros en nuestras compañías era que ni siquiera le poníamos cuidado a estas preguntas y a todos respondíamos no, 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 y como a todos respondíamos que no, quedábamos acá, no hacer nada. ¿Listo? Ojo los revisores fiscales, ojo los auditores, porque no se les haga raro que muchas compañías quieran estar todavía en el no, para no tener que hacer lo que sigue a continuación. Después de que nosotros demostramos de que sí hay indicios de deterioro del valor, la norma me pide que proceda al cálculo de valor recuperable. ¿Listo? Valor recuperable. Y ese valor recuperable se compone de dos variables fundamentales. La primera de ellas corresponde al valor razonable menos costos de disposición.
o gastos de venta. ¿Listo? Costos de disposición o gastos de venta va a ser la primera variable de ellas. Y la segunda variable que nos pide la norma que debemos calcular es el valor en uso. ¿Listo? Definiendo en palabras muy simples ese valor en uso, entonces el estándar nos dice que corresponde al valor presente de los flujos futuros que genera el activo, de manera individual o la unidad generadora de efectivo. Aquí lo voy a abreviar. Que genera el activo de manera individual o la unidad generadora de efectivo a la que está incorporada el activo. Aclaremos esto. En nuestras compañías podemos tener algunos activos que de manera individual contribuyan a generar flujos de efectivo por sí solitos. A mí me gustaría que ustedes allí se preguntaran o visualizaran sus propias compañías e internamente me escribieran, venga Boris, en mi compañía yo considero que este activo solito, ojo, solito sin la ayuda de ningún otro activo adicional, genera flujos de efectivo de manera independiente. Les voy a dar un ejemplo. Imagínense que ustedes en sus compañías tienen una propiedad de inversión y que esa propiedad de inversión está haciendo media el costo para que entonces quede dentro del alcance de las normas que estamos abordando hoy. Si es una propiedad de inversión, entonces pensemos que sea una oficina que se tiene para arrendar a un tercero. Y entonces, Boris, ese activo genera flujos de efectivo de manera independiente. Entonces diríamos sí, porque entonces estamos cobrando cánones de arrendamiento. ¿Listo? ¿Qué otros activos podrían presentarse en sus compañías? Entonces, por aquí Adolfo nos dice maquinaria especializada y única. Bueno, ¿cómo se evaluará? De esta manera, Adolfo. Entonces, aquí estamos viendo de que podría presentarse activos. De hecho, ya vamos a ver un caso práctico de una maquinaria que vamos a someter a un análisis de deterioro de valor. ¿Listo? Pero es un activo individual al que yo debería hacerle el mismo test que vimos en la lista, en la lista anterior de indicadores. Flotillas de vehículos de la fuerza de venta, nos dice Olga, pero entonces lo que nosotros nos preguntaríamos, Olga, en este caso es, oiga, ¿realmente esos vehículos por sí solos generan flujos de efectivo? ¿No será más bien de que son parte del proceso que conlleva que al final del día la compañía genere ese flujo de efectivo? Se me ocurre, por ejemplo, las máquinas de snacks, donde nosotros vamos y depositamos allí la moneda o el billete y retiramos algún producto alimenticio. Mire que ellas solitas generan flujos de efectivo de manera independiente, ¿listo? O algún tipo de maquinaria que nosotros tengamos destinada para generar flujos de efectivo de manera independiente, como una maquila, que es el caso que vamos a ver a continuación. La norma lo que me dice es, bueno, si esos activos, si hay activos, lo primero que deberíamos hacer es identificar si hay activos que de manera individual generen flujos de efectivo. Si los hay, los separo. Luego, lo que tengo que proceder es a identificar las unidades generadoras de efectivo. Y una unidad generadora de efectivo se define como el grupo de activos más pequeños que de manera conjunta contribuye a generar flujos de efectivo. Cuando vamos y validamos nuestras compañías o nos cuestionamos o nos preguntamos si cada una de las actividades que desarrollan nuestras compañías podrían ser consideradas una unidad generadora de efectivo, vamos a encontrarnos con lo siguiente. Por ejemplo, ¿será que el área de contabilidad contribuye a generar flujos de efectivo? ¿Será que el área de tesorería, el área de cartera o si vamos a un nivel más operativo, entonces podríamos tener una fábrica donde se produce el inventario, pero luego ese inventario pasa a un área de gestión o de ventas y luego el área de ventas vaya a hacer la gestión, luego el área de cartera interviene. Entonces, mire que en algunos casos podría llegar a presentarse que cuando yo hago un análisis en mi compañía puedo identificar o una o varias unidades generadoras de efectivo. Ejemplos de compañías que todos conozcamos que podrían llegar a ser unidades generadoras de efectivo. Se me ocurre algo muy sencillo. Pensémonos en una tienda del éxito. La mayoría de nosotros en los distintos municipios o departamentos donde estamos ubicados, donde están ustedes, cada uno de ustedes, podemos llegar a encontrar una tienda. La pregunta sería, oiga, ¿será que esas tiendas solitas podrían llegar a ser consideradas una unidad generadora de efectivo? Entonces, pensémonosla. ¿Qué va a tener una tienda del éxito?
va a tener unos estantes, van a tener unas máquinas registradoras, va a tener una infraestructura. Pensemos que la misma tienda sea propiedad del éxito, entonces el local va a estar, y otra serie de activos, montacargas, vehículos y demás. Pero mire que esos activos de manera solita podría llegar a generar flujos de efectivo de manera independiente de los demás activos que pudiese llegar a tener el éxito. Esto mismo podría pasar con una oficina en una entidad financiera, se me ocurre que también la mayoría de nosotros podemos tener. Pero si nos pensamos una entidad mucho más pequeña, a mí me gustaría que ustedes dijeran en este ejercicio de preguntarse, oiga Boris, oye, ¿será que mi compañía cómo la veo? María Fernanda nos pregunta lo siguiente, si dentro de mis activos tengo activos que no corresponden a la empresa, ¿qué tratamiento se les debe dar? Es decir, los automóviles o casas de los dueños están como activos de la empresa, pero no corresponden a la empresa. Buena pregunta, María Fernanda, porque aparentemente registrados en la compañía, es porque aparentemente debería corresponder a un activo que genere beneficios económicos a la misma entidad. Si no, pues estaríamos allí ante un error, ¿no? Pero ¿qué hemos visto en la práctica? Que este tipo de activos hemos tenido clientes donde tienen registrada la finca, donde tienen registrado su apartamento y demás. Y el análisis lo que ha permitido establecer es que seguramente estos activos pueden llegar a ser considerados como uso del dueño, como propiedades planta de equipo, o va a depender si esas fincas o apartamentos en algunos casos se renten o demás, en cuyo caso podrían ser clasificados como propiedades de inversión. ¿Qué va a pasar en ese caso? Que como están registrados en los estados financieros de la compañía, bajo la presunción que sean activos de la compañía, deben ser sometidos a análisis de deterioro. Nada que hacer, ¿listo? Habría que hacerlos. También los activos en dación de pago, como nos dice Astrid, de acuerdo. Continuamos. Entonces, una vez hayamos identificado las unidades generadoras de efectivo, pensemos nosotros, ejemplo, una unidad generadora de efectivo podría llegar a ser una universidad. Entonces, cada facultad de la universidad puede tener activos asociados a activos de manera específica que le contribuyen a generar flujos de efectivo de manera independientes del conjunto del resto de los activos de la universidad. Entonces, la facultad de ingeniería tiene su propia sede, sus propios computadores, aulas y demás. La facultad de medicina tiene su clínica, tiene sus activos y demás. La facultad de administración y así sucesivamente. Entonces, démonos cuenta cómo activos de manera independiente, en conjunto contribuyen a generar flujos de efectivo a distintas unidades generadoras de efectivo dentro de una misma compañía. Después de que hemos hecho este análisis, entonces la norma me dice, bueno, calculemos el valor razonable, calculemos el valor en uso. Vámonos a la práctica y tomen el mayor entre los dos, mayor entre los dos. ¿Qué quiere decir cuando hablamos del mayor entre los dos? Que yo fui y calculé el valor razonable. Entonces preguntémonos cómo podríamos calcular el valor razonable de un vehículo, por decir algo que es un activo muy sencillo. Voy a la revista Motor, que se supone siempre es la fuente de referencia cuando nosotros vamos a salir a comprar o a vender un vehículo. Entonces calculé y se establece que el valor, en este caso, pensemos que sean 40 millones de pesos. Pero hoy calculo el valor en uso, entendiéndose valor en uso como el valor presente de los flujos futuros que genera el activo. El activo va a generar tanto entradas como salidas de efectivo, el activo o la unidad generadora de efectivo. Y entonces, en este caso, el valor en uso, ese valor presente, los flujos futuros que ya vamos a calcular, establece que son 60 millones de pesos. Yo les hago la pregunta a ustedes internamente y por favor me escriben. Si estamos hablando que el valor recuperable es el mayor entre estas dos variables, para este activo que estamos evaluando, a activo 1, ¿cuál va a ser el valor recuperable? Ustedes díganme allá internamente. ¿Cuál tomamos como valor recuperable? ¿Cuál es la variable mayor? Juliana nos dice valor en uso, los demás qué opinan, Mariana Paola valor en uso, Olga Lucía valor en uso, Omar valor en uso, listo, muchas gracias. Los demás, María Fernanda, de acuerdo, todos los demás que nos están escribiendo, Kelly, bueno, y así sucesivamente. Exacta. Entonces, en este caso, la variable que tomaríamos como valor en uso, pues como valor recuperable va a corresponder al valor en uso.
Vámonos al primer caso práctico para el deterioro del valor de un activo individual. Tenemos el siguiente escenario. La compañía ABC, vamos a ponerlo acá un poco, listo. La compañía ABC ha presentado pérdidas significativas en sus operaciones para el mes de marzo del 2020. La Junta Directiva, ante la incertidumbre por el impacto económico que podrían seguir originando las medidas de aislamiento preventivo obligatorio adoptadas por el Gobierno Nacional y las condiciones económicas de sus principales clientes que han presentado retraso en el pago de sus obligaciones repercutiendo en el incremento de la cartera vencida, solicita al área financiera de la compañía la revisión y ajuste de los presupuestos de ingresos, costos y gastos definidos para los años 2020 y 2021. Entonces, démonos cuenta que el indicio que conlleva a que se revise el valor recuperable en este caso corresponde a que las medidas adoptadas de restricción obligatorias del gobierno nacional ha implicado que las ventas de la compañía, de hecho en marzo la mayoría de las compañías han estado o han parado su actividad. Por aquí creo que teníamos nosotros en la presentación que les vamos a compartir, hay como o evaluábamos nosotros como esas medidas de confinamiento o la evolución de lo que ha pasado con con la pandemia en Colombia y sobre todo tratábamos de hacer énfasis como en esas medidas adoptadas por el gobierno nacional. Y nos damos cuenta que en el mes de marzo ya se presentaba como una incertidumbre después de que se había declarado al COVID-19 como una pandemia, ¿de acuerdo? Y que a partir de ese momento, desde marzo en adelante, se han venido tomando medidas por los gobiernos de Colombia y de distintos países que han derivado en algunos casos en detener, en parar literalmente la economía. Entonces, ¿qué nos lleva a concluir esto? Que lo que estamos viviendo hoy, los problemas económicos no son a causa del virus. Los problemas económicos se están viviendo a causa de las medidas de cuarentena o de confinamiento obligado o de aislamiento preventivo obligatorio que está tomando el gobierno nacional. ¿Listo? Entonces, ese es el indicio que me lleva al cálculo. La gerente financiera de la compañía, muy preocupada por la situación, porque los gerentes financieros son muy juiciosos, esa misma noche, mire que ni durmió. Hoy fue la junta directiva y en la noche se fue a hacer la tarea muy juiciosa como la mayoría de ustedes también. Esa misma noche procede a la revisión de los presupuestos evidenciando que uno de los principales activos, maquinaria para maquila de inventarios de clientes, Gustavo, entonces mire cómo vamos a evaluar una maquinaria de la compañía que genera flujos de efectivo de manera independiente, no está siendo utilizado de acuerdo con su capacidad instalada y se espera que dicha disminución continúe en los próximos años por la entrada en liquidación de algunos de sus principales clientes y por el cambio en el patrón de consumo que estimaron los clientes que tendrán sus productos ante la incertidumbre de la fecha en la cual se desarrollará la vacuna contra el COVID-19. Los consumidores están destinando sus recursos a la compra de productos de primera necesidad. Dice entonces aquí necesidad y de ahorro. Listo, entonces continuemos por acá. Ellos van y hacen la revisión. Como ya se presenta, mire que aquí nos vamos a destinar, pese a que es una compañía muy grande, vamos a hablar solo del análisis de deterioro de uno de sus activos. Indudablemente ya va a tener que hacer esto para los demás activos y ya vamos a ver cómo deterioramos una unidad generadora de efectivo. Del anterior activo, del activo que está haciendo análisis, en este caso, que es una máquina una maquinaria que destinan para la maquila, que se considera que es un activo estratégico y muy importante para la compañía, se tiene la siguiente información al 31 de marzo del 2020. Mira que ni siquiera estamos esperándonos a diciembre. Estamos parados allí al 31 de diciembre que ustedes están cerrando esos estados financieros y acuérdense que la recomendación de nosotros como firma, es decir, como su aliada, es que estos análisis de deterioro no se hagan en diciembre, sino que se hagan para periodos mucho más cortos con el objetivo de que se permita o se le dé, digamos, como insumos a la gerencia de la compañía para tomar decisiones. Costo de adquisición del activo, 500 millones de pesos. Fecha de adquisición, 31 de marzo del 2015. Vida útil que se había asignado bajo NIF, 10 años. Años transcurridos desde la fecha de compra, 5 años. Vida útil remanente, 5 años.
Depreciación acumulada. ¿Cómo calculamos la depreciación acumulada? Pues simplemente tomando los 500 millones dividido entre su vida útil multiplicado por el número de años que se ha transcurrido. Modelo de medición según política contable para esta máquina va a ser el costo. La gerencia financiera calcula las siguientes variables necesarias para el cálculo del valor recuperable del activo en caso que se confirme la existencia de indicios de deterioro. Mire que ella fue muy juiciosa. La compañía, la gerencia financiera de la compañía actualizó los presupuestos y ella dijo, por si acaso, voy a calcular las dos variables que se requieren para el cálculo del valor recuperable del activo. Fue y se preguntó por el valor razonable del activo y concluyó en este caso que el valor razonable menos los costos de venta o gastos de disposición son 135 millones de pesos. Y luego elaboró el presupuesto. ¿Con qué situación coyuntural nos estamos viendo en estos momentos? Que resulta que antes la costumbre de las compañías era que cuando elaboraban sus presupuestos, solo lo hacían para un año. De hecho, si yo les preguntara a ustedes de manera muy juiciosa, ojo que esto aquí no la están viendo los auditores de la firma ni nada, no se preocupen, esta información o estas respuestas que ustedes me están dando solo las estoy viendo yo. Siendo muy sinceros, preguntémonos para cuántos periodos hoy ustedes preparan presupuestos de la compañía. A mí me gustaría escuchar algunas respuestas de ustedes. Aquí hay unas muy juiciosas, aquí sí no voy a mencionar nombres entonces. Aquí me responden para 3 años. Acá hay una compañía, hay otra compañía que nos respondió para 3 años. Hay otra persona que nos ha respondido para 3 meses, otra persona nos respondió para un periodo. ¿Listo? Muchas gracias por su sinceridad. ¿Eso qué implica? Y por eso las compañías le tenían mucho miedo a esta norma, que si se llegaba a evidenciar la existencia de indicios de deterioro en el cálculo del valor en uso, que habíamos dicho que era el valor presente de los flujos futuros, la norma requiere que se calculen flujos de efectivo para un máximo, digamos, o para 5 años. Como mínimo, digamos 5 años. Excepto que usted logre demostrar que ha sido muy acertado en la elaboración de sus presupuestos anteriores para poder usar un periodo mayor a 5 años porque el estándar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que aparte del financiero de la compañía contrató a Janine para que le permitiera predecir razonablemente ese número, ¿no es cierto? Yo sé que en la realidad pasa que uno hace el presupuesto para un año y no le pegamos, pero nos descachamos en el 100, hasta el más del 100%. No, mentira. Yo sé que ustedes también son muy juiciosos en sus presupuestos. Listo, 5 años de flujos de efectivo me pide la norma. Entonces, cuando vamos al activo individual, es por eso que ustedes miran que si estamos evaluando el activo al 31 de marzo, yo debería proyectar 5 años. Listo, me dice la norma, un periodo de 5 años o más si sus presupuestos han sido muy acertados. Entonces, aquí elaboraría el presupuesto para lo que resta del 2020, 2021, 22, 23 y 24. Entonces aquí les voy a escribir 5 años, 5 años. ¿Listo? Continuamos. Pero también la norma, cuando estamos nosotros calculando los presupuestos, ella establece que básicamente podrían tenerse como dos enfoques. Un enfoque tradicional, que el enfoque tradicional para el cálculo del valor en uso básicamente se preocupa más en la validación o en determinar como ese valor más probable que se podría llegar a generar del flujo de efectivo en la compañía, y se centra en darle mucho más importancia a la tasa de descuento que se va a utilizar. Y tenemos un enfoque del flujo de efectivo esperado, y este enfoque del flujo de esperado se centra en darle más que importancia a la tasa del descuento, a darle importancia, o se centra mucho más en la estructuración o definición de los flujos de efectivo. Entonces, lo que va a pasar en adelante ante la incertidumbre que nosotros estamos viendo en la economía es que las compañías en la práctica deberían preparar diferentes escenarios, ¿listo? Entonces, las proyecciones
financieras de la compañía para el activo para los próximos 5 años se realizaron usando el enfoque de flujos de efectivo esperados, reflejando todas las expectativas acerca de los posibles flujos de efectivo en lugar de un único resultado esperado. Entonces, mire que aparte que lo tengo que hacer para 5 años, debería plantearme diferentes escenarios. Entonces, prepárense para eso en sus contabilidades, en los de presupuesto, en las compañías o los gerentes financieros. En el primer caso, estos escenarios los hemos ponderado para los ingresos, ¿listo? Entonces, tenemos en este caso que para el año 2020 hay una probabilidad para lo que resta del año de generar 120 millones de pesos, una probabilidad del 70. En el escenario 2 tendríamos 50 millones a una probabilidad del 20 y en el escenario 3, 20 y así sucesivamente, ¿listo? Lo que se pretende entonces es tomar todos los escenarios probables de la generación de flujos de efectivo. Ya tenemos la proyección de ingresos y tenemos la proyección de egresos de la compañía, perdón, costos y gastos de la compañía. Estos flujos de efectivo tienen que ser antes de impuestos, así como la tasa, que vamos a evaluar más adelante. Una vez ya tenemos proyectados los flujos de efectivo, mire que hasta ahora eso fue la tarea que nos hizo la gerente de la compañía. Se requiere, primero, evaluar la existencia de indicadores de deterioro mediante el análisis de las fuentes externas e internas. Segundo, en caso de existir evidencia objetiva de deterioro, calcular el valor recuperable. Asuma como tasa de descuento para el cálculo del valor en uso el 14%. La norma internacional establece que la tasa debería ser una tasa libre de riesgos, que como referente, vamos a ir un momento acá al párrafo A17 más o menos del estándar, se podría llegar a tomar el WACC de la compañía. Entonces, cuando vamos al párrafo A17, va a permitirme un momento como para que ustedes miren cuáles son esas tasas que la norma les permite de referente. Acá nos dice, como punto de partida, mire que dice como punto de partida, al hacer la estimación, tal estimación, entonces aquí piensen ustedes en el valor en uso, la entidad podría tener en cuenta las siguientes tasas, el costo promedio ponderado de capital determinado empleando técnicas tales como el modelo de precios de activos financieros. En la presentación que les vamos a compartir, les hemos incluido como la fórmula para el cálculo del costo promedio ponderado de capital de WACC de la compañía, considerando esa técnica que tiene establecida la norma. Listo, es muy importante. Ahora, también cuando se están determinando los flujos de efectivo o la tasa de descuento, es importante tener en cuenta que pueden haber incertidumbres o riesgos asociados que o bien se consideran como parte de los flujos de efectivo o que se incorporan en el análisis de la sensibilización que se le pueda llegar a hacer a la tasa de descuento. No en ambos porque estaríamos duplicando, ¿listo? Tasa de referente de descuento del 14%. En caso de presentarse una pérdida por deterioro, efectúe el reconocimiento contable. Solución propuesta. Entonces, lo primero que hacemos es análisis de los indicios de deterioro. Análisis de los indicios de deterioro. ¿Ustedes qué opinan? ¿Habría lugar o no habría lugar en este caso a que tengamos, o mejor, que lleguemos a la conclusión de que hay evidencia objetiva de deterioro? ¿Ustedes qué opinan? Con base en el enunciado del ejercicio, ¿será que sí o no? Entonces, Germán acá nos dice que sí, María que sí, Olga que sí. Entonces, hay muchas personas que nos están escribiendo, sí, Boris, hay necesidad. Entonces, ya hicimos en la discusión del ejercicio, entonces, que claro, las medidas de confinamiento, el comportamiento de los clientes hacia futuro, porque se espera que la compañía ya no vaya a generar los mismos flujos de efectivo. Es decir, que esa máquina que teníamos para maquila ya no me va a generar los suficientes flujos de efectivo y entonces es indicador de que el activo ha perdido valor. Entonces la respuesta, podríamos pensar en este caso, es que sí. Como hemos llegado a la conclusión de que sí hay evidencia objetiva de deterioro, entonces ahora lo que debemos proceder es a calcular el valor recuperable del activo. Entonces aquí estamos hablando del valor recuperable del activo de manera individual. Para calcular el valor recuperable vamos a determinar paso 1, calcular el valor en uso. ¿Listo? Valor en uso del activo. Y ya todos sabemos que el valor en uso corresponde al valor presente de los flujos futuros que va a generar el activo. Entonces lo que vamos a hacer es que para los 5 años que nos restan, 1, 2,
3, 4 y 5, nos vamos a traer el flujo net. Ya vamos a traernos directamente el flujo net. ¿Listo? Que hemos calculado en los presupuestos para los 5 años que hizo la compañía de manera muy juiciosa. Y lo que nos pide la norma es calcular el valor presente. Tenemos los periodos, tenemos los datos. Adicional, lo que nos faltaría es la tasa de descuento. Y la tasa de descuento que se está planteando en este caso, estamos hablando de un 14% efectivo anual. Olga nos plantea, Boris, estos escenarios en Excel nos los podría compartir. Olga, por supuesto, la intención de nosotros como firma es brindarles a ustedes los posibles elementos que les permitan, o mejor, sobre los cuales ustedes puedan apoyarse para hacer este tipo de análisis, ¿de acuerdo? Continuamos. Entonces, una vez ya tenemos la tasa de descuento, tenemos los posibles flujos, calculamos un valor presente neto, un BNA, y entonces lo primero que se nos pregunta, vamos a hacerlo desde el Excel, porque en la vida práctica usted no va a coger allá la calculadora, que va a tomar flujo a flujo, no, usted en la vida práctica como financiero toma el Excel, con las fórmulas del Excel procede al cálculo, ¿no es cierto? Tasa se nos pregunta 14% y tomamos los flujos valor presente los flujos futuros que va a generar el activo. ¿Listo? Entonces nos damos cuenta que ese valor presente, los flujos futuros que genera el activo que corresponde al valor en uso, aquí lo voy a poner en rojito, en este caso asciende a la suma de 148 millones de pesos. Después de que hemos calculado el valor en uso, que en este caso es procedemos o paso 1, procedemos a paso 2. Paso 2. Calcular el valor recuperable del activo. ¿Listo? Valor recuperable del activo. Y ya todos sabemos que el valor recuperable es el mayor entre dos variables. Vamos a traer la primera variable de ellas que corresponde al valor razonable menos gastos de disposición o gastos de venta, que es una información que la financiera muy juiciosa de la compañía, sin ni siquiera saber que se iba a tener que deteriorar el activo, la calculó. O sea que ya tenemos la primera de ellas. Luego se nos dice B, valor en uso. Y entonces el valor en uso corresponde al valor que acabamos de determinar, valor presente de los flujos futuros. El valor recuperable, ustedes me ayudan allá diciéndome cuál sería el resultado. Valor recuperable. ¿Cuál sería en este caso el valor recuperable del activo? Ustedes allá internamente me ayudan. Acuérdense que la norma dice el mayor de los dos. Lisette, gracias. Entonces Lisette nos escribe 148. Olga, Mariana nos escribe, entonces veamos acá. Lisette nos escribe 148, Olga también, los demás, listo. Kelly también nos afirma acá 148. De acuerdo, entonces ese va a corresponder al valor en uso. Nótese que en este caso sería el mayor entre las dos variables. Una vez que ya hemos calculado el valor en uso, en la norma nos pregunta, o mejor, la pregunta es, la 2 era, en caso de existir evidencia de calcular el valor recuperable, ya lo hicimos. La pregunta número 3 nos plantea en caso de presentarse una pérdida por deterioro, efectúe el reconocimiento contable. Pero mejor aquí directamente, o mejor en el cuarto punto, en el tercer punto, vamos a reconocimiento contable de la pérdida por deterioro. Entonces vamos acá a identificar si se ha o no presentado una pérdida por deterioro de valor. Comparamos el valor en libros, entonces valor en libros del activo al 31 de marzo del 2020, de acuerdo a la información que ya tenemos del activo. Entonces subimos un poquito y determinemos el valor en libros. Sería 500 millones de pesos de valor inicial menos la depreciación acumulada que tenía hasta esa fecha de 250 millones de pesos. Por lo tanto, el valor en libros a la fecha de evaluación va a corresponder a 250 millones de pesos. Luego lo comparo versus el valor recuperable.
y el valor recuperable asciende a la suma de 148 millones de pesos. Entonces, la esencia del deterioro es que nunca un activo debería estar reconocido por un mayor valor al cual la compañía espere recuperar el importe en libros del activo. Y ya sabemos que el valor en libros de un activo se puede recuperar de dos maneras, o por su venta, que en este caso guarda relación con la variable del valor razonable, o por su valor en uso, que es, o por el uso que yo le vaya a dar al activo, que en este caso me permite generar flujos de efectivo, que es la variable de valor en uso. Pregunta para ustedes, sin que yo les diga, la simple lógica. Vamos a partir desde la lógica, no desde lo técnico, para que lo hagamos desde un lenguaje muy simple, pero contundente. ¿Listo? ¿Qué consideran ustedes en este caso? ¿Hay lugar o no hay lugar a deterioro? Con los numeritos que están viendo ahí, yo ni siquiera a Boris Cárdenas les ha dicho, oiga, ¿cuándo se presenta o no se presenta deterioro? Ustedes solitos van a concluir. En libros tengo registrado 150 millones, pero solo espero recuperar 148. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay o no deterioro? Listo, entonces ya nos responde Olga, nos responde Carla, nos responde María, Natalia, Sharon, Lisette, Kelly, Jane. Mire que la mayoría de ustedes de manera contundente, como les pedí, Marta también, muchas gracias, Ángela, hola, bueno, aquí se llenó de respuestas de ustedes, perfecto. Perdón los que no mencioné. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que 250 millones menos 148, en este caso se presentaría un deterioro de 101 millones de pesos. 101 millones de pesos. Reconocimiento contable. Entonces, la norma establece que debemos proceder como el activo se estaba midiendo al costo. Aquí es muy importante tener en cuenta la política de medición posterior del activo. Y como en este caso el activo se estaba midiendo al costo, entonces no vamos a tener, ya voy a cambiarle los supuestos a ver qué pasaría. En este caso, ¿qué hacemos? Crédito, deterioro acumulado, 101 millones de pesos, y la contrapartida débito la llevamos como una pérdida por deterioro de valor. ¿Listo? Si quieren, aquí les ubicamos los encabezados para que a ustedes les queden allá. Débito y crédito. ¿Listo? Débito y crédito. Mire que eso es lo que pasa. Pero ¿qué me dice la norma también? Imagine, en este caso que hicimos era porque el activo estaba midiéndose al costo. Pero en sus compañías podían tener ustedes activos que estén midiendo actualmente por el modelo de la revaluación. Y entonces vamos a cambiar el supuesto del ejercicio y vamos a imaginarnos, asuma que el activo tiene un superávit por revaluación. Acuérdense que el superávit por revaluación entonces va a corresponder a aquellos activos que hayan sido sometidos a revaluación en algún momento. Entonces imaginémonos que este activo tuviera un saldo de ORI de 20 millones de pesos. ¿Qué me dice el estándar en ese caso? Que si el activo tenía un saldo de superávit por revaluación, lo primero que yo tengo que hacer es irme de frente contra ese saldo del ORI y agotarlo. Con base en lo que les he dicho, por favor, ustedes me van a ayudar a proponer el registro contable. Yo solo tengo claro el crédito. Vamos a seguir asumiendo que sea la misma pérdida por deterioro, los 101 millones de pesos. Pero ustedes me van a ayudar a proponer el débito del registro. A mí se me acaba de olvidar todo, ¿listo? Todo, y ustedes me van a ayudar cómo hacer el débito. Pero ojo, porque el débito, ojo, hasta agotar el saldo del ORI. ¿Cuánto tiene el ORI en estos momentos de saldo? 20 millones de pesos. ¿Y el deterioro de cuánto fue? De 101 millones de pesos, ¿no es cierto? O sea que afortunadamente las NIF vinieron a cambiar todo menos la partida doble. Eso implica que bien o mal el registro contable debería darnos sumas iguales. Listo, entonces aquí nos escriben internamente que, bueno, Boris, disminuya el ORI. Perfecto, entonces yo digo superávit por
revaluación $20 millones de pesos y la diferencia, débito, la llevamos a una pérdida por deterioro de valor. 101 millones de pesos menos 81.921.000 pesos. Listo, perfecto. Entonces, este sería el reconocimiento contable que se haría para un activo que con posterioridad llegue a presentar pérdidas por deterioro del valor. ¿Vale? Continuemos. Entonces, hasta aquí habríamos acabado. También teníamos ya por el tiempo, yo creo que mejor lo que vamos a terminar haciendo es que vamos a proponer una segunda sesión. Yo lo que no quiero es que hagamos rápido las capacitaciones, sino que sean ejercicios que sean muy simples, pero que les pueda llegar a servir a cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Mire que ya hemos podido hacer el caso práctico de primero, revisamos los test de deterioro porque es muy importante para llegar o no a demostrar si hay lugar o no al reconocimiento de una pérdida por deterioro, planteándonos la pregunta de si existen o no existen indicios de deterioro y luego calculamos el deterioro, ¿no es cierto? Entonces, mire que hasta aquí yo lo que pienso es, por respeto al tiempo de ustedes, lo que vamos a hacer es que mejor evaluamos la posibilidad a ver si podemos desarrollar los otros casos prácticos que tenemos en otra sesión, y yo veo que algunos de ustedes me dicen que sí, que hagamos otra, o sea que sus deseos son órdenes para la firma, ténganlo presentes de esa manera. ¿Listo? Acá también, como para cerrar, ¿qué les quiero decir? Que hay algunos activos a los que se requiere hacer el análisis de indicios de deterioro, pero hay otros a los que, independientemente de que existan indicios o objetivos de deterioro de valor, se requiere de manera obligatoria hacer ese cálculo que hicimos del valor recuperable. ¿Cuáles son esos activos? Entonces aquí se los voy a mencionar en la parte de abajo. Activos a los que se requiere de manera obligatoria, calcular el valor recuperable. Entonces tenemos al primero de ellos, activos intangibles con vidas útiles indefinidas. ¿Listo? Con vidas útiles indefinidas. Y segundo, activos intangibles que no estén listos para su uso. Y tercero, plusvalía. ¿Listo? Plusvalía. Cuando se tenga plusvalía que esté asociada a una unidad generadora de efectivo. Vale, entonces, si hasta aquí tienen alguna pregunta que consideren les podemos resolver con el mayor de los gustos, ustedes allí nos escriben, y si no, pues damos por terminada la sesión del día de hoy. Vale, para todos ustedes también muchas gracias por el tiempo, y recuerden que estamos como firma para poder servirles en esta época también que entendemos está siendo muy difícil para cada una de las compañías. Muchas gracias.